trabajo, de ahí hice yo una imprecisión en la conducción. Recuerdan que son 10 pasos en la metodología. Iniciamos en el paso 1, que son retos y prioridades, ¿sí? Basados en el diagnóstico que nos proporcionó Lucy, más todo lo que nosotros podamos ir contribuyendo. Y luego de esos retos y prioridades teníamos el segundo paso, o la segunda etapa, es el análisis de los involucrados, que es donde nos encontramos en estos momentos. Y que vamos a hacer un análisis de involucrados por cada reto. Esa es la imprecisión. Es un análisis de los involucrados en lo genérico. ¿Sí? Entonces me hicieron esa retroalimentación, se los paso a ustedes. Y tras haber analizado esto, pues efectivamente este cuadro que estamos haciendo práctica, o pues árbol, esquema, ¿no? Árbol. Se aplica a cada uno de los retos que identificamos, ¿verdad? Entonces, la intención sería continuar el día de hoy con esta parte, para más o menos ubicar. El tercer paso es la identificación del problema. Dice uno, caray, ¿por qué primero identificamos a los involucrados y luego el problema? Bueno, también me hicieron la explicación que metodológicamente prácticamente es la misma. Lo que el día de hoy, o el orden del día para esta sesión, dedicaríamos la primera parte a concluir este tema. Traemos aquí unas hojas, ahorita les voy a explicar cómo vamos a trabajar de acuerdo a la metodología. Y la segunda parte le pediríamos a Leti si nos hace un planteamiento de lo que están visualizando desde el ayuntamiento con el sistema de bibliotecas, ¿verdad? Básicamente, ¿por qué? Porque con ella abriríamos estas voces que están ahí, ¿verdad? Y que a partir de hoy veríamos estas visiones. En otra sesión invitaríamos a lo mejor a los Monster Track, con el objeto de irnos nutriendo, ¿verdad?, de todas estas visiones y poder ir generando ya un planteamiento más sencillo. Les comento rápidamente que de este árbol me refiero a Vicky y yo, ¿verdad? ¿Y por qué Vicky? Bueno, pues porque ella es la secretaria de la mesa directiva de este subcomité. Hicimos esta matriz, es exactamente lo mismo, nada más que en formato de matriz. La metodología nos está pidiendo que establezcamos varias cosas. O sea, ahorita ya tenemos identificados a sujetos, no de manera acabada. Seguramente en el paso nos vamos a ir acordando de más y ahí se lo agregamos, ¿verdad? Pero la metodología nos pide que identifiquemos los roles de esta gente, de estos grupos, los intereses, que identifiquemos su posición de cooperación o de conflicto. La pregunta sería de cooperación o conflicto frente al tema del manejo de la cultura y la recreación. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de Fernando Rivera, su posición es muy importante porque es una posición de conflicto. ¿Sí? Y no porque sea de conflicto lo vamos a dejar de lado. Sencillamente en los grupos humanos existen posiciones de cooperación y de conflicto. El chiste es identificarlos e incorporarlos. También nos pide la metodología que definamos el poder relativo en el conjunto. Por ejemplo, ¿qué peso tendrían los scouts con respecto a los otakus, por ejemplo? Estoy lanzando, entonces ahí vamos a generar los poderes relativos de cada uno de estos grupos para poder ir haciendo ciertos énfasis en las políticas que se definen. Y también nos pide la metodología que definamos un nivel de participación. Lo que hicimos es que pusimos 1, 2 y 3, o sea, 3
nivel de participación alto, 2 es medio y 1 es nulo. ¿Sí? Entonces así muy sencillito. Les voy a pasar estas hojas. Se supone que son por pares, pero bueno, ahorita somos pocos, ¿verdad? Pueden tomar cada uno. Les comento, creo que de hecho no tiene. Este no. Les comento que el cuadro está estructurado en 2 partes, en comunidad organizada y comunidad no organizada, o lo que todo el mundo conoce como público en general. ¿Sí? Comunidad organizada, evidentemente nos estamos refiriendo a la comunidad organizada en términos de cultura y de recreación. ¿Sí? Y la primera columna es una franja etaria, o sea, por edades. ¿Sí? Son los grupos que fuimos identificando, y ustedes van a encontrar, por ejemplo, tipo Scouts, y a lo mejor en Scouts van a encontrar una tercera columna que dice nombre. Bueno, el grupo Scouts número 15 que sesiona en el bosque. O a lo mejor los ajedrecistas que están en tal zona. ¿Sí? Y bueno, cada una de las columnas que les fui comentando, la intención sería que trabajáramos ahorita de manera individual, ¿verdad? Más o menos como ustedes pueden identificar un grupo adicional, sencillamente trazan una línea y así arbitrariamente lo ponen. ¿Sí? Y al final vamos a dar como unos 10 minutos, vamos a socializarlo, ¿verdad? A discutir este análisis de involucrados, qué papel juega cada uno de ellos. Es decir, en esta cartografía que tenemos aquí, ustedes observen cómo, por ejemplo, nos dedicamos a trabajar más el área de jóvenes, cómo hay un poco más de cobertura y cómo los niños lo dejamos a un lado. ¿Por qué? Porque el diagnóstico decía que el grupo de niños es un grupo ya atendido con suficiencia. ¿Sí? Pero por ejemplo veamos el grupo de adultos mayores, nada más tenemos ahí una identificación, o sea, que los adultos mayores nada más bailan. No, ¿verdad? Entonces necesariamente tendríamos que empezar a revisar con más detalle qué está pasando con los adultos mayores. Aunque prioritariamente ya sabemos que los jóvenes es un grupo vulnerable por todo lo que escuchamos del diagnóstico de luz. ¿Sí? Y que necesariamente tendríamos que trabajar más intensivamente con ellos. No sé si me expliqué hasta aquí. Un comentario. Sí. En el tema de adultos mayores, yo no estuve cuando Lucy presentó el diagnóstico en esta reunión, pero tuve la fortuna de que cuando supe que iba a estar en IMACUM, escribí a algunos amigos compartiendo lo que era una buena nueva para mí, ¿no? Y Lucy fue una de las personas que me contestó poniendo a disposición su estudio. Me dijo, cuando tengas tiempo nos vemos. Yo dije, pues más vale empezar con ella antes de meterme a informar más sobre el IMACUM en Mexicali. Y Lucy, aparte del tema de jóvenes, un grupo que está abandonado, que hay una exclusión social y cultural marcadísima, es el grupo de adultos mayores. Después de que me fui de la anterior reunión de aquí, dije, ¿por qué no mencionó el tema de adultos mayores? Porque ese es el otro grupo excluido. Y está excluido casi de todo. Sí, efectivamente, yo recuerdo que el día que expuso ella, habló de los jóvenes y también mencionó a los adultos mayores, pero digamos que en un tema por prioridad puso primero a los jóvenes y de manera secundaria a los adultos mayores. No significa
que tengan menor importancia, sencillamente si había que ponerlos por prioridad, así estaban, pero sí están incluidos como grupo vulnerable. De hecho, todos los grupos, ese es otro tema que yo pregunté en términos metodológicos. A ver, ¿tenemos que trabajar con un grupo? Me dijeron, no, todos son importantes, nada más que hay ciertos acentos, ¿verdad?, que se establecen. Los jóvenes, y esto Cristian nos puede ilustrar muy bien, ¿verdad?, son un grupo que como ciudadanos también están borrados del mapa, ¿verdad? No hay derechos necesariamente para los jóvenes, no hay espacio, ¿verdad? Y claro, este tema va a empezar a cobrar mucha importancia cuando nos empecemos a vincular con el tema o con las otras mesas de seguridad social. O sea, entonces, ¿qué están haciendo los jóvenes? Bueno, pues el tema de la delincuencia, otro el tema de la droga, o este manejo del ocio muy hacia la fragilidad, a poner en riesgo su propia vida. Y entonces el tema sería esta mesa, ¿qué estaría proponiendo, verdad, para que haya un manejo del ocio muchísimo, con más formación, con más fuerza, que sea de interés de los jóvenes, ¿verdad?, y que los coloque en una propuesta más participativa, más constructiva, ¿no? Entonces, si les parece bien, daríamos 10 minutos, ¿verdad? Trabajamos en este esquema, ¿verdad? Aquí traigo. Mira, yo agradecería que si nos presentáramos otra vez para... Ah, sí, claro que sí. A ver, empezamos por acá. ¿Por allá? Antonio Ojeda, vengo del grupo de Mexicali Bici, grupo de ciclismo urbano, que aunque no es tanto recreativo, pero pues sí tenemos que estar aquí de todos modos porque quizás hacemos es más paseos. Saludable el grupo. No sé, quién sabe. Quizás. ¿Quién sabe? Milagritos no. Milagritos no. No. Y pues sí estamos en lo recreativo porque hacemos paseos semanales y sacamos a la gente a dar la vuelta y todo, pero la idea es que se suban a la bici como medio de transporte, ¿no? Pero bueno, quizás. Soy Vicky Aldana y trabajo temas de participación ciudadana. Gina Walters. ¿Estás por UABC, verdad, Gina? ¿O no? Estoy, ¿O es por fuera no sé con...? ni por qué estoy. Por Fundación UABC. Ok, claro. Okay. Estás como directora ahí, ¿verdad? Así es. Mi nombre es Alicia Loaiza, soy licenciada. Y nos está apoyando. Leticia Coronado por como Ayuntamiento de Mexicali. Yo me llamo Erika Guerrero, trabajo en Cecilio Baja California. Soy Fernando Núñez, puedo resumir en músico, cantante. Cristian Fernández, trabajo en el Instituto de Investigaciones. La otra vez estabas aquí, ¿verdad? Sí. Fernando Irales, de Escuela de Artes UABC. Israel Ortega, soy del Instituto de Cultura. Nada más para redondear, qué bueno que nos volvemos a presentar. La intención es esa, tener un grupo muy diverso. Falta Luis Ungay, falta Fernando, del grupo base, ¿verdad? Pero sabemos que este grupo seguramente en ocasiones no podremos venir, pero la intención es que los que iniciemos podamos concluir todo el proceso que está previsto, que concluya en febrero. Y lejos, pues ya te presentaste. Sí. Bueno, pues 10 minutos y hacemos una revisión de estos grupos, y si hay más, pues los pueden sumar, ¿sí? Así es.
tratar de identificar los grupos y más o menos poner si conoces al grupo de ajedrecistas, ver si están en posición de cooperación con probablemente las propuestas que se hagan, si participan como grupo cultural, y ponderar de 1 a 3, uno lo más bajo, lo 3 al 6, si tienen participación, si hay contactos, si son identificados con alguien, hay un ordenador, yo sé la existencia porque lo trabajamos la vez pasada ahí, pero no conozco mucho. Sí, yo estoy en una lista. A lo mejor sí escuchar pues no o los has visto, los motocicletas, hay clubes que tienen las espacios duros, no me tocaba los magos, son los dos grupos de choppers aquí, los renegados y los magos. Tienen años. Pues los zombies Pero vais a ver qué tal. ¿Es cuánto te hace? Yo creo que sí. Bueno, de hecho, desde el principio se prendió el foco. Pero yo creo que ya está, porque ya dejó de hacer ruido. como de aficionados a las películas. Si te cae el agua, sí, como tal, a la plata. Hacen una marcha por la justicia. Creo que es hace para estas fechas. Halloween, Día de Muertos. Pues siempre se juntan amigos. Se viste. Eso le conocen canela. Canela. No es algo que me gusta. Pero sí, bueno, pues la mayoría de estos así están identificados. No sabemos mucho, pero sabemos que existen. Cuando hablamos de participación en nivel 1, 2, 3, se refiere a en la comunidad que tanto participa. Exactamente, por ejemplo, el grupo de scouts evidentemente es un grupo que comunitario, ¿verdad? Y bien cerrado, ¿no? Así es. A lo mejor los ajedrecistas no hacen trabajo de servicio social, pero Brigadas del Sol, los escuadrones, sí están muy enfocados hacia la comunidad. ¿Pero sería en lo general o particularmente en el área que nos... En el área que nos interesa, en el área que nos interesa de cultura y recreación. En cuanto al poder relativo, también en nivel 1, 2, 3. En cultura y recreación. Ajá. O sea, por ejemplo, si ahorita dijéramos, ¿cuál es el grupo más fuerte en términos de cultura? Pues no serían precisamente los scouts, ¿verdad? Los CECITES, por ejemplo, pudieran ser un grupo muy fuerte porque es un grupo organizado. O los otakus. ¿Sí? Que no está reconocido socialmente como eso, pero si ahorita hiciésemos un llamamiento a los otakus. Oye, ¿son los otakus o los otakus? Otakus. Porque a mí me decían sotakas. No, otakus. Yo les digo mangas, pero Cristian dice que son las otacas. ¿De qué te estás refiriendo a eso? Yo no conozco también, somos igual que los gamers. Los gamers, pero son más enfocados al anime. Los otakus son los que les hacen el cosplay, se disfrazan, consumen el manga, el anime. Manga es la revista y el anime es como la serie. Sí, hay hasta música. El otro día vi que cantantes. J-pop. ¿Cómo? J-pop le llaman. ¿J-pop? El pop japonés. Una muchacha que tenía un síndrome mental, no sé qué cosa. Hay que venga Mario Bogarín a darnos una conferencia de los otakus. Déjame notar, porque creo que sería muy... O sea, que nos los hagan visibles. Su trabajo, bueno, ya el de doctorado no es de eso, pero el de maestría es sobre eso, no sé, todavía debe estar vigente de alguna manera. Hay que hacerle una... Entonces sí se puede relativo respecto a cultura y recreación. Entonces
esas tres cosas llegan hasta el final. Exposición, rápido, participación. O sea, en las últimas hojas, primero se presenta cada uno de los hechos. En sus hojas al final vienen las definiciones, ¿sí es cierto? No me acuerdo. Sobre el poder relativo y la posición de conflicto, ahí bien, recuerdo la metodología. Hay grupos que son bien estrechamente ligados a alguna actividad, por ejemplo, estoy pensando los skaters, siempre van asociados al ska, los grupos de rock. Ese es el otro nivel que podemos empezar a relacionar un poquito más adelante, cómo se interactúan entre ellos y se complementan. Hay todo un análisis hay todo un análisis de quién es quién. Perdón, ¿los intereses cómo eran? ¿Eran intereses respecto a qué? Al final vienen las definiciones. No, por eso ni roles ni intereses. Ah, ok. Ni sector. Sí, yo lo que puse que los roles tienen que ver con el rol que este grupo tiene en este campo, ¿no? Entonces si van a ser receptores, si van a ser promotores, si van a ser productores. Oye, ahí cuando comentas de roles, si van a ser, usas la expresión si van a ser, es porque sería lo que deseáramos o quieres que pienses que debemos anotar ahí. Pues a lo mejor no tenemos muy claro que un rol pasivo o muy sectario, ¿no? Que no es malo, porque no hemos entendido el reto de que tenemos que salir a la comunidad a hacer algo. Es lo que son actualmente y lo que podríamos potenciar en el futuro, lo que podríamos potenciar a futuro, que va a ser otra etapa que vamos a analizar más adelante. Entonces, ¿qué quieres que pongamos en roles? Lo que son ahorita. Que son actualmente. No es un tanto aventurado, me refiero a que, por ejemplo, hay grupos que yo sé que existen, pero desconozco de sus dinámicas y todo este rollo. En la mayoría de los grupos le pasa, pues. Y de repente me parece que yo estaría aventurando demasiado si pongo, si especulo al respecto de conflicto, cooperación, porque no sé qué planteamos nosotros, o más bien dicho, qué plantea el sector de la cultura hacia esos grupos. Entonces tampoco sé cómo los grupos responden hacia una supuesta propuesta, pues. O sea, no sé qué relación existe. Hay ciertos supuestos, por ejemplo, piensa en un grafitero. ¿Es una posición de conflicto o de cooperación? Nosotros hemos creado un conflicto, ellos sienten que están haciendo algo. Ahorita no es el origen, sino ellos cómo se asumen de conflicto. Bueno, en realidad yo no sé. No cómo los asumimos nosotros, sino ellos cómo se asumen, cómo se declaran. ¿Sí? Pues es precisamente, yo creo, lo que trata de decir, lo estamos casi como comentando, a lo mejor superficialmente, pero precisamente es eso. Sabemos de la existencia de tal vez todos estos grupos, o bueno, quien hizo esta tabla sabe que existen, o bueno, la sesión pasada. Y el que sepamos que existen no quiere decir que sepamos cómo funciona. Yo estoy de acuerdo con usted. Y si es aventurado que expresemos una posición frente a un grupo que no necesariamente conocemos, pero como un grupo que nosotros como grupo que somos altamente sensibles a estos grupos de personas que forman parte de la comunidad, tenemos una percepción acerca de ellos. No quiere decir que por eso los vamos a invitar a que nos digan nosotros hacemos esto, nos organizamos de esta manera, pero ahorita vamos a tratar de generar al menos algunas coordenadas de dónde están, quiénes son, cómo están estructurados. La verdad es que yo no sabría decirles si efectivamente es correcto o incorrecto que estemos generando una percepción definitiva acerca de ellos. O sea, sí, comparto contigo Fernando, esa sensación de por qué los vamos a calificar.
pero al menos sí tenemos que generar una reflexión de quiénes son, dónde están, cuáles son sus roles generales, tratar de ser lo más neutrales posible. Sí, yo no la veo definitiva, más bien el compromiso sería que después de hacer este ejercicio nosotros llamarlos y ver si conocerlos, exacto, ¿no? Así es. Porque si no, eso está bien peligroso. Lo van a decir, mira, Fernando dijo que eran bien conflictivos los zombies. No, en realidad lo que me preocupa es que podamos crear supuestos demasiado especulativos, pues, alrededor de grupos que conocemos. Entonces, es que la intención es precisamente llamarlos ahorita, es generar esta cartografía o este árbol que estamos generando, pero ya en principio generar la pregunta de ¿están en una posición de conflicto o están en una posición de cooperación? ¿Son receptores o son productores? ¿Son intermediarios para promover la vida cultural o sencillamente son gestores, ¿verdad? Ir estructurando una visión de quién es quién. Es que eso es bien importante, o sea, de alguna manera lo que tú, estas especulaciones que tienes, pues son las especulaciones que puede tener cualquier otra persona que no tiene un acercamiento a ellos. Entonces, en ese sentido funciona muy bien el ejercicio, porque estamos volcando aquí como las representaciones que pueden tener acerca de este grupo, ¿no? Que son representaciones que no están totalmente concretas, porque nadie, o al menos los miembros de cada grupo. Exacto, no lo que tampoco sí es vamos a que esto homologar. que hagamos no va a quedar todavía plasmado como algo definitorio. Definitivo. Este grupo de trabajo, finalmente, la encomienda que tenemos es reflexionar acerca de todos estos actores sociales que están inmersos en la vida cultural y recreativa. Y somos nosotros los que de alguna manera, por nuestro trabajo o por nuestra experiencia o por nuestra trayectoria o por el área disciplinaria que hemos desarrollado, pues que nos toca hacerlo. No, si ustedes ven la presentación de cada uno de ustedes, o sea, nos presentan como un grupo de expertos, pero no de expertos académicos, sino de expertos en una trayectoria, en una sensibilidad específica, ¿sí? Entonces, yo creo que básicamente Fernando, es un ejercicio, ¿verdad?, de sensibilización. Lo interesante de esto es cuando llamemos a cada uno de estos actores, ¿verdad? Y así decirle a Bogarina, a ver, haznos visible a los otakus. ¿Sí? Son sus nuevos moles, ¿no? Exactamente. O a los grafitatos, que nos puede hablar sobre toda la propuesta, ¿verdad?, que tiene ahí en términos de graffiti, una propuesta alternativa, ¿verdad? Fernando, que nos hable del tema sobre la música formal, ¿verdad? Y así ir encontrando, ¿verdad?, todas estas voces. Ahorita nada más es un ejercicio de sensibilización. Además pasa como en las encuestas para cuando los candidatos, ¿no? No hacen 3,000 llamadas y ya con eso te dicen el resultado de la percepción que hay respecto de las votaciones. Ahorita te sientes como que te están haciendo la llamada telefónica y tienes que contestar, lo digo lúdicamente, ¿no? Porque efectivamente cada uno podemos tener una percepción diferente y eso ayuda inclusive a tenerle que dar visibilidad social a estos grupos que no se los están dando, ¿no? El crimen organizado no está puesto aquí, pero sin duda que es el más poderoso promotor de un estilo de cultura, al que los medios de comunicación le están poniendo mucha importancia. Manda tu boletín de una actividad cultural a ver si te hacen caso y te lo ponen en primera plana. Pero sácale los ojos a alguien y vas a ver cómo estás en primera plana y hasta seguimiento te da. ¿No? Ismael Castro una vez hizo una pieza de arte con una llamada telefónica a los medios, a Televisa en particular. Les mandó además un video, que esa es la pieza. Bueno, todo el evento es la pieza. Tenía unos tipos, el video, tapados de la cara, creo, y los estaban amenazando con pistolas, los iban a matar.
y era como el ejército, un ejército civil, diciendo que ya en Mexicali no más y que los iban a matar porque eran narcos o eran malos, muy malos. Entonces empezó el rebulio, en Televisa pasaron la nota, se hizo un escándalo tremendo y era una pieza de arte de Ismael Castro. Entonces también se involucra el tema en el arte. Bueno, pues entonces continuamos 5 minutos más para poder concluir, ¿verdad? Nuestro ejercicio. Estamos ahorita, bienvenida. Gracias, perdón. No, de ninguna manera. Sabemos que estaba fuera del país, sí. Bienvenida al grupo. Ahorita estamos en una metodología, ya después te voy a platicar con un poquito más de detalles. Ahorita estamos analizando gente que está, actores sociales que están involucrados en arte, en cultura y recreación. ¿Sí? A raíz de este árbol que hicimos entre todos. ¿Sí? El primero que estaba aquí ya decía que es una organización de la sociedad civil. Yo le comunidad para equivocar por secundaria que se corresponde a ellos porque pues todo lo porque no les da nada. Yo sí pasé saliendo eso todos los sábados reunidos. Sin embargo, tienen intereses por lo que yo conozco, que hace muchos años ecología, ser personas autosuficientes, la sobrevivencia, o sea, manejan valores, el trabajo en equipo y el sentimiento o valor de la solidaridad. Su posición es de cooperación en conflictos, que es de cooperación, aunque se pueda relativo, pues yo lo pongo mucho, porque por lo que yo percibo, nada más. Pero a lo mejor lo deberíamos jalar. ¿Quién puso los zombie friendly, Todos lo pusimos. Sí, pero friendly de esas y así como. Sí, así como amigos de los zombies. ¿Sí? Así se llama. Así se llama, ¿no? Ah, no sé. Bueno, ya existe, se llama así. Zombie friendly. Pues yo creo que la que estamos dejando fuera al resto de la comunidad artística, solamente pusimos lo que tiene que ver con música. No sé si habría... Hay que ponerlos ahorita, precisamente, pero también tiene mucho que ver porque son más visibles. Sí. Pero no significa que no exista. Entonces, ahorita es el momento de incluir. Sí, la comunidad artística. Bueno, y es que quizás los temas de danza, y ayer platicaba con alguna persona de Limba sobre casas de cultura en el país, comenta como los grupos folclóricos en las casas de cultura como que son el fuerte, ¿no? A nivel nacional. Y vas a este tipo de centros que son públicos o que pertenecen a la administración pública, ya sea estatal o municipal, y una de las vocaciones más fuertes o de arraigo o de presencia son el baile folclórico, independientemente de otras expresiones de la danza, pero sobre todo el baile folclórico. Y antenoche platicaba con la subdirectora de la secundaria Salvatierra, que es particular, que ellos quisieron poner clases de baile folclórico entre los jóvenes de la secundaria y los chicos no se interesaron. Ella estaba viendo el espectáculo Oro Blanco que presentamos en Fiestas del Sol y me decía, oye, aquí estoy viendo danza contemporánea, a lo mejor eso sí les puede interesar a los chicos del Salvatierra, cuando menos, ¿no? Entonces, también habría que ver si lo público que está ofertando más la danza folclórica, pero además como que está más institucionalizada. Ustedes tienen grupos de danza folclórica en sus escuelas, el Cobach lo mismo, ¿no? Los de Geti tiene también, ¿no? Tiene de baile folclórico. ¿Por qué en la particular no prende? ¿Por qué en la pública? En la pública es obligatorio. ¿No? O bueno, otra es optativa, ¿no? No lo sé, ¿no? O sea, lo que pasa es que la posición de exigencia en una privada, pues si yo te pago, te exijo que me des un servicio, mientras que en la
pública no tienes alternativa. No, y ahí está velada una condición de clase también bien. Claro, ese yo creo que es el punto verdadero, ¿no? Sí, pero además, pues si hablamos de CECITA, que son jóvenes de media baja, sí hay grupos folclóricos, pero está institucionalizado. O sea, el concurso nacional es de danza folclórica, no hay un concurso nacional, así es. Pero los muchachos tienen muchos intereses en otro tipo de danzas. No hay apoyo oficial por otros al revés aquí. O sea, es la lógica. En la licenciatura en danza, en los primeros semestres, se audicionaban los alumnos y las delgaditas, los delgaditos con los huesos largos se iban a contemporáneo y las gorditas se iban a folclórico. Lo comentas como una observación para identificar qué cosa. O sea, ¿se iban porque los separaban o Sí, porque los cada separaban. quien? Ah, ok. O sea, peleaban porque todos querían estar en todo. O sea, los delgados también querían estar en folclórico. Y pues los gorditos también querían estar en contemporáneo, pero los separaban. No sé por qué. Qué interesante. Quizá También la arbitrariedad de las autoridades, los ¿no? vestidos que hacían como Clasificarte El para, ballet ¿no? folclórico de Amalia Hernández, las bailarinas miden 1.80 Y se delgaditas. entrenan en ballet. Sí. Una cosa no ¿Sí les es. audicionan también? Sí, no sé si todavía para entrar a la licenciatura, pero en los primeros semestres, las primeras generaciones sí tuvieron que presentar un examen de aptitudes. Todavía lo siguen haciendo igual en artes. En los planes de estudio, en el primer plan de estudios, ahorita debe de ser diferente, ¿no? Supongo que sí. Ayer platicaba justamente con una persona que estuvo en la Escuela de Artes y me decía que cuando iniciaron la licenciatura en artes, el tema para la danza no era tan complicado después de haber diseñado el plan de estudios, porque los primeros ingresados a lo de danza era la gente que provenía de los grupos formados dentro de la universidad o grupos que ya estaban antes de y entraron y en la audición, si es que se hizo, aplicaban muy bien. Sin embargo, se acaba esa generación de danzarines o bailarines profesionales o semiprofesionales que accedieron a la licenciatura y las nuevas generaciones vienen sin esa formación, ¿no? Entonces tuvieron que cambiar el primer semestre, cuando menos, para poder preparar a los estudiantes. Adelante. Sí, lo que pasa es que aquí se dio una discusión con respecto también a artes plásticas. Al principio, cuando se hizo el proyecto de la Escuela de Artes, empezó con artes plásticas y luego con danza. La cuestión era de que había que profesionalizar una actividad que ya de hecho existía y dábamos por sentado que existía, pues, es decir, que había ya una cierta trayectoria a la cual se le iba a dar el grado de licenciatura después de cursar, es decir, bailarines que ya bailaban o pintores que ya pintaban y que se iba a profesionalizar. La discusión era en el sentido de que para entrar a la escuela de arquitectura no se requería ser arquitecto, pues, sino egresados de bachiller. Y entonces, ¿por qué en la escuela de artes estaba esta particularidad presente? Y bueno, al final de cuentas, yo no sé si en plásticas y en danza se han abierto a que no necesariamente se tenga que tener una trayectoria. Eso yo no lo sé, no estoy en esa parte de la escuela, pero sí sé que no se separan, es decir, hay una sola carrera en danza, y sé que hay personas que fueron muchachas gorditas que no reunían las características o no tenían el perfil para ser una bailarina de contemporáneo, pero que el perfil de egreso consideraba otras opciones
y entonces eso también genera discusiones muy interesantes, pero a final de cuentas la licenciatura en danza no necesariamente tiene que formar bailarinas o bailarines. Igual que la licenciatura en artes, no genera artistas, genera licenciados en artes. Así es, igual y en música, pero en música sí tocan. Sí tienen que o tocar o cantar, sí, ¿no? Pero... Tiene que ver mucho con los orígenes y las tradiciones de cada una de las disciplinas y los niveles de desarrollo de cada comunidad. Es impresionante ver cómo, por ejemplo, el desarrollo de las artes plásticas aquí en Mexicali tiene un desenvolvimiento totalmente distinto a cómo se genera en Ensenada o cómo se genera en Tijuana. Y es el mismo plan de estudios, pero comunitariamente hay un impulso y hay una fuerza y hay una dinámica muchísimo más clara en Tijuana, por ejemplo, ¿verdad? Que genera, ¿verdad?, todo un movimiento alrededor de esto. Lo mismo en Ensenada, por ejemplo, con el caso de la música, ¿verdad? Sí. Hay toda una tradición, ¿verdad?, alrededor de eso. Y pega en unos lados y no pega en otros lados. Sí, pues pasa más o menos lo mismo, ¿no? En Ensenada estaba ya algo que sirvió como base para la licenciatura en música, que es el Centro de Estudios Musicales, que contaba con los maestros rusos, entre muchos otros, que tenían añísimos y además con un agradecimiento manifiesto hacia la comunidad ensenada que los recibió hace muchos años con los brazos abiertos y que ellos de alguna manera tenían que pagar todo esto, ¿no? Y digo que tenían que pagar porque hicieron un gran esfuerzo para continuar a pesar de su migración. O sea, muchos de ellos, o la mayoría, se fueron a Tijuana, San Diego y como fueron pudiendo. Pero de todas maneras mantenían un compromiso personal con lo que se creó a partir del Centro de Estudios Musicales. O sea, ellos se mantenían en contacto y trabajando con el Centro de Estudios Musicales como siempre, ahora con la licenciatura, pero ese vínculo es a raíz de todo lo que significó y el trabajo y los años del Centro de Estudios Musicales, del CEM. Sí. Entonces, si no hubiera existido el CEM, difícilmente podríamos haber pensado en una licenciatura en música, pues aquí no hay licenciatura en música porque no tenemos esa base, ese personal docente, el origen, esa trayectoria, pues. Entonces de repente, bueno, qué bueno que jóvenes como Fernando, que terminan la escuela ya y ahora vienen aquí como a poner de su parte para el desarrollo de la comunidad, como él, otros tantos, pero entonces vamos a pensar que vamos a tener suficiente gente y vamos a poder cristalizar un proyecto de algunos años para tener una licenciatura en música aquí también. Tenemos muchos músicos, desgraciadamente todos tirados al hueso. O teatreros, ¿no? La licenciatura en teatro, ¿no? Con la historia del teatro que hay en Mexicali. O que la hubo, ¿no? Bueno, hablo ya yo hablo de la que conocí. Cuando yo era niña joven, había como 10 grupos de teatro en Mexicali. Pues todavía hay muchos, y hay nuevos, muchos. ¿Cómo se llamaba este señor? Emeterio. Antes de Emeterio, hablo de José Luis, se me va ahorita el nombre, que fue el primero. Yo estaba en la... A mí me tocó de Manuel Rojas para acá. No, yo soy más viejita. Sí, pero sería lógico, ¿no? Que también tuviéramos aquí en Mexicali la licenciatura. Sí. Curiosamente la escuela de artes está llena de pura gente de Mexicali, el alumnado principalmente. Sí, gente de en Ensenada. Ensenada, a mí me tocó los grupos en los que yo estudiaba y los que siguen ahora. Que yo ¿En dónde estudiaste? En Ensenada. Música, ¿verdad? La población estudiantil es de Mexicali principalmente. Y los maestros ahí, curiosamente, también son de Tijuana. Aquí las lecciones son muy interesantes porque los aprendizajes que podemos ver es cómo, por ejemplo, la ciudad de Ensenada, en el caso de la música formal, está totalmente interiorizada en la gente. Pero no me dejarán mentir los Fernandos, ¿verdad? ¿Cómo es difícil introducir la música formal aquí en la Ciudad de Mexicali? Pero en cambio, la música popular aquí en la Ciudad de Mexicali se desenvuelve con
con mayor naturalidad. Singular alegría. ¿Quién hacía un promocional así con singular alegría? ¿Quién era? ¿Qué producto era? ¿No te acuerdas? No me acuerdo. En la radio. En la radio. Pero sí es incongruente, ¿no? Si la mayor población de estudiantes en escena en música son de Mexicali, ¿cómo es difícil? A mí me pasó en todos los vértices. Yo llevaba a la ópera, a un cuarteto de cámara, siempre, desde la Colorado en 2006, siempre los tuve. Y me decían, Pati, eres a la única que les gusta, el grupo de trabajo, ¿por qué los tenemos que tener siempre? Eres a la única. No, hay mucha gente, yo he visto gente llorando. Ay, Pati, no seas ridícula. Yo sé. No más. No sé. El año pasado ya no tuvimos a la ópera. Sí tuvimos al grupo de música clásica, igual lo tuvimos en la presentación en Creo Plaza, pero ya no estuvo la ópera, ya no los invité. Es que no está interiorizado. Yo digo que también son prejuicios. Sí, cuando hablamos de conflictos, yo pensaba también un poco en eso, ¿no? Como los mismos grupos culturales como se conflictúan entre sí, ¿no? Pues porque tú eres de danza, yo nomás me dedico a la danza, veo danza, consumo danza, los eventos de danza, y los músicos formales, pues los conciertos, y no conviven, no interactúan. Y los plásticos no van a nada, nada más son los suyos. Precisamente porque el entorno es tan complejo, entran los grupos culturales en posiciones de disputa, en posiciones de tratar de atraer, ¿verdad?, de captar estos públicos, ¿verdad?, pero bajo esta idea de yo grupo te voy a introducir a ti mi versión de lo que es la cultura, sí, mi versión. Sí. Y no es así. Sabemos que la tradición, ¿verdad?, es la que te va marcando la forma que la gente va a aceptar o no a un grupo cultural, o lo va a rechazar, ¿verdad? Sí. Pero en fin, vamos al tema. Un comentario nomás para amarrar esta parte que me parece muy está interesante. Bien interesante. Sí, mire, el otro día comentábamos ahí algunos compañeros de la Escuela de Artes sobre el consumo de arte entre los artistas. Y entonces hubo varias participaciones en la charla en el mismo sentido, ¿no? Que decíamos que bueno, que regularmente los artistas no consumimos arte más allá de nuestro más cercano entorno. O sea, los músicos no van a ver teatro, no van a ver las exposiciones y no van a ver danza. Y lo mismo para todos. Yo nunca he visto un bailarín, ni de folclore, ni de contemporáneo, ni de mucho menos otras cosas, que son menos populares, yendo a un concierto, por ejemplo, a ver a la orquesta, y eso es algo que vale la pena en su momento analizarse. Yo sé, porque he estado un poco en el medio, que los músicos, uno de los grupos señalados aquí de música versátil, me refiero, particularmente trabajan los viernes y los sábados. Eso les dificulta llevar una vida social respecto a las actividades artísticas. Pero los demás grupos, ¿no? O sea, los grupos de pintores, de fotógrafos, de bailarines y todo ese rollo, no llevan este tipo de vinculación con el resto de la producción artística de la localidad. Entonces me parece que eso es algo que a mí me prendería los focos, y no rojos o amarillos, pues es decir, hay algo allí que pensar, que valorar. Y eso tiene que ver con lo que nosotros promovemos, con todos los trabajos específicos de promoción, hacia quién nos dirigimos, a quién esperamos, a quién nos gustaría tener en nuestros eventos. Yo no creo que sea por disciplina, yo creo que es esencia humana. Es como dentro del campo del arte lo que mueve al creador es el ego, y es como el estar en uno mismo, y es mis preferencias. Yo voy a las exposiciones de mis cuates, o de que a mí me parece interesante, o de mi coto, o de mi grupo,
pero no voy al que organiza X, porque pues ¿eso es qué? ¿Eso es qué? X. Voy al mío. Sí, entonces, y así se vuelven los cotos, y así se vuelven los cotos de poder. La danza es mía, la plástica es mía, la música es mía, y así es, y es esencia humana, sucede eso en todo sí el lo planeta. entiendo, pero se supone que lo que nosotros estamos formando son personas o profesionistas con una formación integral, vaya, con un concepto mucho de los más licenciados amplio. en artes o de danza. Y solamente como un general. ejemplo, solamente como un ejemplo, ellos corresponden, o mejor dicho, ellos responden de la misma manera que todos los que no han pasado por ahí, pues. Sí, pero bueno, antes de la licenciatura igual sucedía lo mismo. Sí, a eso me refiero. Pues a mí, pues como para aterrizar un poquito para el trabajo de la mesa, lo que están comentando, que de un tiempo hacia acá el enfoque ha sido hacia público o comunidad, y la comunidad artística parece como que se nos está desdibujando, ¿no? O tenemos muy clara una comunidad artística veterana. Y que no está ahí. Que no está ahí. Y que no tenemos que entonces quizá sería muy interesante a partir de los productores, de los creadores, pero no nada más de los que ya están consolidados, sino de los grupos emergentes, que son muchísimos en todas las disciplinas. Obviamente a partir de las licenciaturas está floreciendo por todos lados academias de danza, colectivos de pintura, de plástica, colectivos de teatro, música, de entonces todos los habríamos un nuevo nivel, productores artísticos. Sí, comunidad artística, y ahí sí sería muy interesante, ¿no? Ver el poder. Porque lo que pega de gritos, Fernando, que no está aquí, no lo tenemos claro, ¿no? Así es. Entonces, a partir de la administración pública, creo que es tan importante saber quiénes son nuestros productores, quién es nuestra comunidad artística, quién manda en los plásticos, cuáles son las nuevas propuestas que nadie pela, porque son muy jóvenes. Así los ponemos entonces como productores artísticos, ¿les parece bien la nominación? Sí. Comunidades artísticas o comunidades de creadores. ¿Podrían entrar en comunidad organizada como productores de arte? ¿Tú estás hablando que es gente de generaciones jóvenes o lo vendemos en jóvenes como productores? Yo digo todos, o sea, comunidad artística. No lo vamos a dibujar ahorita, pero vamos a tomar nota de ello. Entonces, primer nivel, comunidad artística. Y ya la comunidad artística. Y segundo nivel, lo abriríamos disciplinariamente. Artes plásticas, música, danza, cada una de las disciplinas, ¿les parece bien? Me parece bien. Y luego dentro de cada grupo también hay que hacer a los que tienen trayectoria o los consolidados, digamos, los que están los que tienen trayectoria, los consolidados de trayectoria y los emergentes. Y los emergentes. 3 niveles, ¿les parece bien? Sí. Ok, ¿algún otro grupo que nos haga falta que estemos aquí para poder pasar a la matriz que pasamos, terminar este análisis de los involucrados? Bueno, yo nada más que lo iba a comentar, como algunas precisiones, ahorita que ya lo vi en la matriz. En el caso, bueno, los dividieron por franja etaria, ¿no? Por edad. Pero yo creo que hay varios grupos que trascienden, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los ajedrecistas, pues hay muchos adultos mayores que hacen ajedrez. Entonces se repetirían. Ajá, igual los scouts, aunque es para niños, hay una comunidad de adultos y de jóvenes muy identificada con los scouts. Igual los escuadrones de rescate, acabo de ver el fin de semana, niños de 6 años, ¿no? Dando piruetas y aprendiendo cómo derribar al contrincante. Entonces también hay niños, no nada más son jóvenes. Igual los skaters, hay como una generación de los hermanitos y también de los papás de los que hacen skate. O sea, gente que a nosotros a los 30 y tantos pues sí nos tocó como esa primera oleada de la patineta y de repente ahí se juntan. Los otakus, por ejemplo, es un fenómeno que se está dando cada vez con niños más pequeños.
¿Qué son los otakus? Brevemente. Son jóvenes que consumen la cultura japonesa. ¿No? Ok, ya. ¿Es una Este, palabra japonesa? Ajá, Sí, una palabra otaku. significa creo que fan o fanático. Fanático. Y en el caso también de los musicales, hay, aunque pocos, pero digo pocos comparados con nuestras juventudes, pero hay muchos chavitos, niños de 15 años haciendo música en su cochera, hay muchos niños tocando en fiestas privadas, pues bueno, privadas porque pues me refiero a que son 12, 13, 14 años que andan haciendo música, adolescentes. Me atrevería a decir que alguno que otro niño, que hacen música, entonces también esa parte sí que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y la otra precisión es, en los clubes de autos pusimos Hondas, Monster Truck, Off-Road y Oldies. El Monster Truck, más que un club, es más bien como espectáculo, ¿no? Hay una afición que yo creo que es parte de estos grupos, que puede ser de los Hondas, de los motociclistas, pero no hay como una cultura, no hay como un grupo, perdón, de Monster Truck, ¿no? Sino más bien es un... Más bien son como empresarios que se dedican a este tipo de eventos, que sí es importante ponerlos ahí, ¿no? Son los que traen los como espectáculo, a los motociclistas estos de la Red Bull, o sea, son ciertos... ¿Y los lowriders? ¿Ya no hay lowriders aquí? Y lowriders también que no están, ¿no? No son tan visibles, pero todavía son los oldies, ¿no? Ahora son los oldies. Pero los oldies no son el evento. Sí, pueden ser. Los X-Pilots y los Monster Trucks son los eventos de... Es como el promotor. El promotor, es que los lowriders solían ser los carros oldies, ¿no? Pero arreglados. Bueno, pero es que los oldies... Ajá. Ahora los oldies son podían los ser Hondas, carros ¿no? como viejos, pero los lowriders eran esos que levantaban el carro y las luces, y que eran como carnalones, ¿no? Como Ramón de... ¿Como quién? Como Ramón. Pero yo es así. Sí, como... sí. Pero lo que pasa es que esa era como una cultura, o era parte de una cultura juvenil de alguna manera, ¿no? Sí. Y luego esos jóvenes fueron haciéndose más grandes y van cambiando, ¿no? Ahora los hijos de los lowriders son los que traen los Honditas. Aquí lo interesante es, independientemente de cómo se denominen, es lo que esencialmente los une, que es la cultura motorizada. Sí. Yo sé que sí existen porque hace un año me propuso un evento Ismael Castro para que lo hiciéramos juntos, de los lowriders de Baja California, incluyendo los de San Luis, El Valle, Yuma, San Diego, Tijuana, Ensenada, Mexicali, Tecate. Dice que es una comunidad grande. Y entonces a mí me dio temor porque dije, imagínate, siempre son antagónicos y se pelean los de tal colonia con los de cual. Y dije, los de Tijuana contra los de Mexicali, y llegan los de San Diego y esto se arma una pelotera. Bueno, esto que acaba de comentar es muy interesante, que son las posiciones de conflicto o de cooperación. Lo que aparentemente está en conflicto es positivo, porque lo que se busca es la diferencia como un elemento positivo que cohesiona, porque finalmente los une su amor y su culto al motor y entran en una durísima competencia. Sí, pero finalmente entran en esta vitalidad tan fuerte, en esta vitalidad cultural, ¿verdad? Que cuando nosotros, por ejemplo, si hubiese un evento de motorizados de todas estas zonas, ¿verdad? Encontraríamos una vitalidad extraordinaria. O si encontráramos a todos los grupos musicales formales que se reunieran en una competencia, ¿verdad? Empezaríamos a ver estas vitalidades. El problema es que las políticas públicas tienden a nada más apoyar ciertos grupos, no sé, a unir los diferentes. Por eso, porque creen que están en conflicto y que no pueden unirse. Sí pueden unirse, claro que pueden unirse. Es que nos separamos por nuestras diferencias, pero no nos unimos por nuestras afinidades. Y en la antigüedad era ese mundo anterior al nuestro se unía por las afinidades, ¿no? Porque lo positivo era ser igual, se buscaba la igualdad, y ahorita lo que el valor de la diferencia es lo heterogéneo, que es lo que da vitalidad cultural.
¿verdad? Entonces, una política pública que aliente la diferencia hace vital a una comunidad, porque empiezan a salir estos grupos que ahorita andamos identificando y que no sabemos dónde están, los empezamos a hacer visibles, ¿verdad? Entonces, bueno, yo ya me estoy perdiendo un poquito porque tenemos que dar pie la última parte a una intervención de Leticia, ¿verdad? ¿Algún otro grupo que podamos incorporar aquí aparte de la comunidad artística organizada? Pues los mentados promotores culturales. Ay, yo decía, ¿cuál es? Los mentados. Esos mentados. ¿Mientan mucho? Promotores, gestores culturales. Gestores culturales, así los denominamos, pero ¿no les parece muy entero? Es que luego estos están a veces en las instituciones o están fuera. ¿Qué son los gestores? Los que están promoviendo alguna actividad. ¿Un gestor podría ser un promotor? ¿Sí? ¿Gestor es igual a promotor? ¿A empresario? Yo creo que más bien el gestor abarca todo eso, abarca la promoción, alguna parte de empresario. Podría ser, creo que es muy específico cada una de esas. Para mí el término gestor es muchísimo más envolvente que promotor. Sí. Yo me refiero como gestores culturales y los diferenciamos de los empresarios culturales, porque el empresario está metiendo un recurso. Bueno, el gestor también mete el recurso, nada más que no espera la ganancia, que es diferente al empresario. Exactamente. O tal vez más bien busca el recurso para realizar la actividad. Entonces Sí, lo de salga para los sí, impuestos. Sí, más bien, como dice aquí el maestro, el gestor busca el recurso. Exacto. Y cuando no tienes el Cuando recurso, no se le pone, ¿no? Busca la ganancia. Busca la ganancia. Busca la ganancia. Es el empresario, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, se supone que el gestor es como de alguna manera en algunos lados funciona como un intermediario entre las instituciones, las bolsas y el artista, ¿no? O sea, que tú no te preocupes, tú dedícate a crear y yo me encargo de conseguir los fondos para hacer la expo, ¿no? Pero el modelo ya lo hemos tropicalizado y hemos hecho cosas así, ¿no? Sí. Tropicalizado. De repente el promotor es el que hace el flyer, ¿no? El que está en el crucero dando los... También. También volantea. Oye, y a veces el gestor hace todo eso. O con la flecha, ¿no? A veces el gestor es el artista realmente, ¿no? El otro más. ¿Algún otro grupo que...? El performance para conseguirlo. Municipales. ¿Lo dejamos hoy? Sí. El siguiente, tenemos 5 minutos para ir a nuestra matriz. Sí. Tenemos 10 minutos para ir a la matriz. ¿Sí lo preocupa? ¿La solidaridad? Sí. Es eso. Es eso. Bueno, salvo todos los comentarios de franjas etarias que nos hizo que vamos a estar repitiendo. No vamos a tener tiempo ahorita de analizar todos estos grupos, ¿verdad? Pero creo que ya sea que nos quedemos en la primera hoja ahorita o en lo general lo comentemos. ¿Qué les parece? Igual que la primera pregunta que yo haría es, de todo este grupo, ¿ven un grupo en conflicto? Yo iba a señalar lo mismo que acaban de comentar, que hay grupos que entre sí ya pertenecen al mismo ámbito, los mismos intereses y ya de por sí están conflictuados por hacer lo mismo, ¿no? Por la misma a lo mejor competitividad que existe entre ellos. Yo conozco un caso, en particular, la otra vez que mencionaban los bikers, los de las motocicletas. Sé que hay grupos que están en conflicto eterno, donde se vencen armas. Creo que los renegados con los vados, algo así entre ellos, creo que no se pueden ver tan influidos con todo esto. Pero el conflicto, ¿dónde está situado? ¿Por qué?
¿Mande? ¿Por su identidad? No, creo que son situaciones, a lo mejor hay un líder, un presidente y otro presidente, hay un problema personal, y entonces toda la gente que lo sigue se apropia del problema, del conflicto personal del jefe, entonces ya donde ven al otro grupo ya son contrincantes. ¿De qué estás hablando? De los renegados y vagos. Es decir, los grupos musicales también son renegados, pero también son vagos. Es como West Side Story, Eso es una situación que de repente pues, sucede, ¿no? Como son grupos muy fuertes, muy cerrados, hay un problema de un líder con otro líder, casi como en lo político también, ¿no? No sé si también entra también esa parte. Y todos los políticos que a veces ni conocen quién es el que trae la bronca, pues sí, asumen como, ¿no? Pues todos contra todos los de allá, ¿no? La pregunta que yo tengo, su posición de conflicto básicamente es de poder, pues de ahí identidad, no, ahí ya de no sé, reconocimiento, no sé, o porque participan en las mismas bolsas, o precisamente por las vitalidades, es decir, mi grupo es mejor que el tuyo, mejor en términos de que es más potente. Yo creo que por ejemplo, los colectivos de creadores plásticos, yo he visto mucho eso, de acá de lejitos. ¿Qué es lo que has visto? Perdón. Conflicto o sea, este grupo somos los talentosos y los otros son chafas. Sí, yo creo que son como tres grandes conflictos que a lo mejor todo se puede resolver en uno solo. Uno es económico, en todos los sentidos, que tiene que ver con las bolsas, en el caso de las comunidades artísticas, pero también tiene que ver a lo mejor, por ejemplo, ahorita que veíamos lo de el grupo versátil, ¿no? Es un conflicto, yo los veo como conflictivos en el sentido económico, porque si le dices, oye, ayúdame a promover este evento en el FEX, cóbrame menos, pues si vas a pagar 1,000 pesos y yo gano 10,000 en una noche, pues yo me voy por la parte económica, ¿no? Que es un poco la dinámica con muchos otros grupos. O sea, el factor económico es conflictivo, es motivo de conflicto. La otra tiene que ver con cuestiones ideológicas, ¿no? Que por ejemplo sería el mismo caso con los grupos religiosos. O sea, los grupos religiosos tienen una estructura muy bien armada, pueden ser excelentes promotores de eventos, pero a ver, no le vas a poner la última tentación de Cristo, no se la puedes poner representación apoyada por el grupo Caritas, porque no se comulgan, ¿no? Sí. Hola. Y luego, el padre Chilo te manda a rodillas. Y luego la Tienen otra que ponernos un letrero que se a un lado de ¿no? Tony. Y la otra cuestión tiene que ver también esto ideológico también tiene que ver con las cuestiones de percepción en cuanto al arte, ¿no? Pues lo que yo hago es más válido, o es mejor, o es de vanguardia, o es de no sé qué. Sí. O sea, es una cuestión también ideológica en cuanto a lo que se produce. Que digamos que ese conflicto resultaría muy conveniente. Sí, porque es una manera de validar tu trabajo o de meditar el trabajo de los demás, ¿no? Sí. Legitimar quién está, quién no está. Y el otro conflicto es el de públicos, que ese es para todos. O sea, aquí tenemos a los músicos formales que se pelean con los teatreros, que se pelean con los dancísticos, porque todos hacen su evento el viernes a las 8 en los únicos 3 foros que tenemos en Mexicali, pues son el Teatro del IMSS o el Teatro, bueno, ya en hay que usar la en los 3 teatros, ¿no? Entonces ahí entra la otra bronca del poco público que hay en Mexicali, ¿no? Cosa que no sucede a lo mejor en Ensenada. En Ensenada hay 3 eventos el viernes y los 3 están llenos, porque es otra dinámica de públicos. Igual en me ha tocado estar en eventos muy buenos en Ensenada y no hay nadie. Sí, digo, también, exacto, también hay de todo, pues, pero en Mexicali... Lo que comentábamos ahorita también, ¿no? Algo de Ensenada, ¿no? Es un público, digamos, un sector muy cultural, sumamente cultural, pero yo creo que está tan bombardeado por eventos. A veces son sociales con un toque cultural disfrazado, ¿no? El Festival del Hongo, el Festival del Caballo, el Festival del Tomate, el Festival del Marisco y el Camarón, el Festival de la cerveza, ya hicieron. De la cerveza, el vino. Se está permeando esa cultura del evento temático. Es la vocación turística de Ensenada también. Claro, o sea, tiene mucho que ver el espíritu de la ciudad. Y toda la mercadotecnia. En Ensenada, ¿cuánto tardas en llegar a tu casa? Después de tu trabajo, y luego de ahí cuánto tiempo llegas al espacio. Aquí en Mexicali ya te tardaste 2 horas en ese recorrido. No, en Ensenada, ok, no, si te vas a arreglar, Dios mío. 3. Es que eso está sucediendo ya como a mí me pasaba en el DF. Ahora los artistas se cambian ahí en el pasaje del arte. Llegan vestidos de una manera para montar y esto y lo otro, se cambian ahí para el evento de la noche.
Y dejan ahí los zapatos, ahí en el local que tenemos en la galería. Ya está cambiando en Mexicali esa dinámica de ciudad. Sí, como que todavía no nos cae el ver. Y luego está la otra cuestión que, hablando de públicos particularmente, veo que cada grupo tiene su público que los sigue. Y algo que en mi experiencia me ha tocado ver, los grupos grandes obviamente tienen mayor seguimiento de públicos. ¿Por qué? Pues entre más gente se involucra en la escena, más gente se entera de los eventos, más gente lleva. Eso es lo que yo vi así, literal. Yo hacía conciertos, recitales de ópera, o sea, 3 actores nada más o 3 participantes, 3 músicos, y pues no logramos meter a lo mejor 100 personas. Un teatro, no, eso es ya muchísimo, eso es una locura. Y eso es muchísimo. Para ¿no? músicos eso ahora, es una locura. Me empecé a involucrar con el coro, con la orquesta, con todo, más gente se entera, ya a lo mejor se enteraron 150 personas y logro meter 300. ¿Sabes quién tiene ese modelo, pero súper estudiado? Las escuelitas de danza. O sea, claro. Tienes tu representación, está tu hija, tu hijo bailando, entonces son 30 niños que invitan a sus 30 familias y llenas el Teatro del Estado, la escuelita de danza llena el Teatro del Estado, porque le dan los 10 boletos o los 15 boletos a la niña, que muchas veces ni siquiera son de a fuerzas de que los compren, ¿no? Pero pues todos van a ver a la niña bailar, vestida de vieja, de mariposa, ¿no? Entonces, ese esquema no lo hemos podido nosotros. Yo lo hago en el pasaje porque del arte. se nos hace fuchilento. Porque se nos hace como exacto, se nos hace como una estrategia barata. Digo, no a mí, pero a las instituciones. Yo sí lo hago en el pasaje del arte. Invito y danza, invito al profesional de danza y presento a las niñas. Entonces yo sé que a las niñas va el papá, la mamá y el hermanito y la abuelita, y el padrino y la vecina y el amiguito. Entonces ahí ya tienes 10 gentes y son 10 niñitas. Ya fueron al pasaje del arte ese grupo de gente, ya vieron los módulos de los artistas, ya hubo movimiento. Ya por lo menos hay la esperanza de que algunos de ellos regresen, ya cuando no se presente la o que los artistas en módulo, los que llevan sus cosas, no se desanimen y digan, ya no vamos porque no hubo gente en el pasaje del arte. Entonces así estoy haciendo, las escuelitas de música, tráiganse a sus grupitos maravillosos de sus niños. Los niños son los que pegan. Sí, qué lindo. Ya para cerrar esta parte que ya habíamos visto. No, me interesaba lo de los conflictos, pues, pero creo que en muchos casos los conflictos como tal entre grupos no existen, sino es la misma necesidad de sobrevivencia de algunos grupos artísticos los lleva a estar en una situación de aparente competencia, pues aunque no sea competencia entre ellos, es la misma necesidad de tener acceso al público, pues el apoyo del público, el apoyo del costo de la compra de boleto, etcétera. O sea, toda esa parte los hace competir en un momento dado con un solo público. Y no diversificar. En efecto, entonces esa parte que es un poco conflicto, no es un conflicto que esté marcado por intereses distintos, sino por los mismos intereses y las mismas necesidades, pues, que por ahí es lo que nos lleva a esa competencia por el público, pues, ¿no? Les comento rápidamente para cerrar esta sesión. Esta sesión en particular, estos últimos 25 minutos, hicimos un análisis muy denso de lo que está ocurriendo con la comunidad artística. Lo vamos a transcribir, les prometo que lo vamos a transcribir para poder enriquecer un documento, ¿verdad? El análisis de las posiciones de conflicto, de cooperación que hicimos desde nuestra mirada, ¿verdad? Y que seguramente en cada una de las sesiones lo vamos a ir enriqueciendo un poquito más. No vamos a poder avanzar ahorita más en esta matriz para poder cumplir con el programa, ¿verdad? Continuaremos en la próxima sesión. Son las 9:30, tendríamos media hora para darle cabida a la participación de Leti, ¿verdad? Ella como funcionaria pública a nivel municipal nos va a compartir su visión, ¿verdad? De una propuesta, ¿verdad?
y a partir de aquí, digamos, iniciaríamos las sesiones y en la próxima sesión tendríamos a otra persona, ¿verdad? Para ir enriqueciendo, ¿verdad?, nuestras propuestas. Sí, cómo no. Saben que no venía preparada, ¿no? Pero, porque ya lo habíamos comentado en una reunión anterior, pero déjenme, parece que traigo aquí un apunte que puedo compartir con ustedes. Pero hace un momento me quise recordar, yo les decía José Luis Felipe Castro, fue el impulsor del teatro en Mexicali en los años 50 y 60. En esa época se formaron los primeros grupos y los grupos posteriores son gente que participó con él haciendo teatro en esa época. A mí me tocó ver teatro, La Mala Semilla, La Maestra Milagrosa, por ejemplo, por mencionar algunas, lo que fue el teatro de la Biblioteca del Estado, que es donde está ahora el Jardín de Niños Federico Froebel, ¿no? Entonces, eso pues es parte del siglo pasado. Eso era un teatro. Estaba el Federico Froebel frente a la secundaria 18, pero la parte de atrás correspondía a la Biblioteca Pública del Estado, que sigue estando ahí ahora que la remodelen, después no sé si de otro terremoto. Y luego, y estaba junto a la biblioteca, estaba el Teatro del Estado, que por cierto, siendo yo estudiante de la secundaria 18, todo mi primer semestre del primer año tuvimos que utilizar ese teatro, el grupo A, B y C, porque las aulas las estaban construyendo en la secundaria 18. Eran tiempos de mucha solidaridad en el uso de los espacios públicos. Así iniciaban las instituciones de educación pública, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está faltando ahora, la solidaridad, ¿no? Que nos hemos trepado en el mundo del egoísmo, del exclusivismo, del yo te sirvo y tú no sirves, ¿no? Del consumismo, y efectivamente nuestra comunidad tiene que pelear por los fondos para los artistas, porque por alguna razón los apoyos al arte no están disponibles en nuestra comunidad. Y yo creo que aquí hay un protagonista que no está volteando por apoyar el arte, que es el sector empresarial. El sector empresarial no contribuye a que haya mayor aportación para los grupos artísticos. Y le están dejando al gobierno, que tiene poco recurso para hacerlo. Pero también aquí hay una observación muy personal que espero que no salga de esta mesa. Es que lo están grabando. No, hay un sector empresarial que ha estado a cargo del gobierno. O sea, nuestros gobernantes han sido empresarios y han buscado más el desarrollo económico que el cultural. A eso le han invertido. Y la infraestructura que han creado para las artes, de manera más o menos formal o asequible, está centrada en lo pavimentado, ¿no? O sea, tienes que tener carro y billete para ir a tomar los cursos a la escuela de arte, o al CEART, o a la Casa de la Cultura, o a donde quieras ir. No, el tema es la pobreza. Y los artistas, o sea, el tema es la pobreza, que no está cambiando la conducta social o un mayor sentimiento de solidaridad para todas las causas que hubiera, no nada más para el arte, pero el arte sin duda es un elemento transformador del espíritu y de tu visión del mundo. Entonces, los artistas han estado muy solitarios, y los artistas inclusive no cobran su trabajo, no se los pagamos, les damos migajas por su trabajo, no son valorados. Lo estoy comentando porque yo he trabajado en el Estado de México, en el Estado de Querétaro, en el Distrito Federal, con estos temas, y la historia es distinta. Entonces no tenemos por un lado un sector empresarial apostándole al desarrollo del arte y la cultura en nuestra comunidad. Yo vi, por ejemplo, Leti, otra posición podría ser que precisamente el grupo artístico tampoco le ha apostado a generar sus propios espacios, ¿verdad? Y sus propias prácticas empresariales. El grupo empresarial no es un salvador de causas, desde mi punto de vista. Sencillamente es que muchas veces el artista no se ha formado
o no ha desarrollado ciertas herramientas de carácter mercadológico o ciertas herramientas de carácter promocional para poder incidir que su práctica se convierta en una práctica donde pueda tener de empresa cultural, como empresa cultural. Exactamente. Entonces, el artista se concibe a sí mismo como un creador, sí, efectivamente, pero en la lógica de que el gobierno lo va a mantener a través de los estímulos. No necesariamente es así. Hay estados en el país, ¿verdad?, donde los grupos de mayor capacidad económica generan inversiones muy importantes, por ejemplo, para su obra de arte. ¿Por qué? Porque saben que es una forma de invertir, ¿verdad?, y que son patrimonios muy, muy importantes. Pero aquí en Baja California y aquí en Mexicali, no. Se compra la obra de arte porque me gustó, y para tenerla en calidad de adorno en una casa o en una oficina, pero no precisamente porque constituye un medio de inversión. ¿Sí? Y entonces mucho de eso se lo debemos a que el artista no promueve su obra más que para fines artísticos, sino como un medio de inversión. Y entonces habría que preparar al artista, ¿verdad?, en la lógica de cómo puedes otorgarle un valor económico, no nada más para ganar, ¿verdad?, sino para que sea un medio de inversión, para que sea un patrimonio, ¿no? Y ahí volvemos al mapa, ¿verdad? O sea, como receptor, o sea, estoy viviendo de gobierno. Para cachar. O me pongo las pilas, ¿verdad? Me aplico y voy a invertir como empresario. Yo se los he dicho muchísimo a los artistas, porque además quieren todo gratis. Y yo les digo, es que nada es gratis, todo tiene un costo, todo tiene un valor. Y el artista no es un indigente. O sea, los artistas producen y hay que respetar el trabajo que haces y respetar tu trabajo y tener una visión, por lo menos hacer un dossier de tu trabajo. Yo creo que no está mal, pero en Mexicali todo está por hacerse. Sí. Somos tan jóvenes, los artistas no tienen parámetros, no hay, inclusive los consolidados. Yo conozco un artista magnífico que su obra se está desbaratando porque la tiene en unos tubos pegado, el material, su soporte no tiene mucho como, tiene la posibilidad de embalarse, pero hay que meterle lana. Y están pegadas las obras, entonces para mostrarlas se rompen, se desbaratan. Y es, bueno, yo digo que es un magnífico artista ya consolidado y no hay el conocimiento del embalaje. ¿Cómo lo van a tener los jóvenes? Pues que están apenas haciendo sus pininos, los emergentes, ¿no? Sí. Yo creo que todo está por hacerse. Yo creo que tienen razón en cuanto a este análisis que se hace del artista y toda esa parte de su trabajo que no se hacen. Y soy consciente de que, bueno, hasta donde me ha tocado, el sueño del artista es dedicarse a su obra y que otros hagan lo que todo habría lo que hacer y todo. Sí. Ese es el sueño romántico, guajiro de todo el mundo, ¿no? Sí. Me parece importante que mencionen toda esta parte, ¿no? Creo que esta era uno de los objetivos principales de la Escuela de Artes, ¿no? Proporcionar todas estas herramientas a quien se va a convertir en un profesionista del arte, porque se les muestra, se les proporciona todo aquello que normalmente no lo van a adquirir en la calle fácilmente, pues, ¿no? Pero me parece también muy importante retomar lo que mencionaba con respecto, sí, Leticia, con respecto a que hay una parte muy importante, tal vez un poquito también tirándole a sueño guajiro, pero es muy importante ver que este sector empresarial no ha invertido suficientemente en la parte de la cultura.
No lo pude evitar, pero me recuerda a algunos amigos políticos de mediano nivel que tuve por ahí en mis años mozos, que decían, porque el arte como generador del cambio y un sector empresarial que no invierte en el arte y un sector gubernamental que no tiene capacidad y que muchas veces no entiende en su totalidad la importancia de esto, entonces de repente el arte como generador de cambio, lo que me trae a la cabeza irremediablemente es que había gente, para ir menciono a mis amigos que se convirtieron en políticos, de repente decían, es que yo no quiero que las cosas cambien. O sea, hablamos mucho de cambio, pero no me conviene que las cosas cambien. Yo estoy muy bien así. Sí, entonces ahí hay un conflicto, pues, es decir, no todo el mundo quiere al arte como generador de cambio, porque no todo el mundo quiere el cambio. Entonces estamos en una situación un tanto delicada si nuestras propuestas no son claras y suficientemente aterrizadas y que van dirigidas a todo el mundo, al sector gubernamental, al sector empresarial y todo. Es decir, de allí la importancia de que nuestro trabajo sea claro, aterrizado, contundente, hasta donde se pueda, claro. ¿Por qué? Porque vamos a impactar, así lo entiendo yo, vamos a impactar las políticas de varios sectores, pues, que son quienes definen en gran medida la vida de nuestra comunidad o una parte importante de... Sí, sin embargo, pues estamos hablando o pensando en 50 años, ¿no? Sí. Y siempre hemos sabido que el sector empresarial ha determinado la política de desarrollo de nuestro Estado. Si nos vamos a otro elemento que tendría que ver con las artes, que es, bueno, la literatura y en particular el conocimiento de la historia de Baja California, vamos a ver cómo ha sido el tema económico y lo que ha generado las ganancias para Baja California desde sus inicios, ¿no? Hablemos 100 años, no, más de 100 años. Pues veremos que son finalmente los del dinero los que definen qué es lo que pasa, cómo pasa, para quién pasa y para quiénes son las ganancias, ¿no? Entonces, en esta revisión histórica, que también es necesario hacerla, tendríamos que tener una propuesta de visión. Recordemos, desde Miguel Ángel ha sido necesario que existan los mecenas, ¿no? Entonces, sí estoy de acuerdo y por ahí tengo una propuesta que luego voy a compartir con Patti para ver si quiere entrar en la aventura. Una persona de México, a lo mejor no estamos buscando la de México, pero es primo de una persona de aquí en Mexicali que me está buscando para generar un taller o varios talleres para la organización de empresas culturales, formación de empresas culturales. Quizás ese camino, si no se está subsanando de otra manera, buscar cómo ir desarrollando en los artistas o en ciertas personas habilidades, competencias necesarias para hacer empresas culturales y poder ayudar a los artistas en la gestión de los recursos, ¿no? Pero como comparto con Patti el tema de que todo está por hacerse en Baja California, y eso es maravilloso porque podemos influir en ello, ¿no? Pero pues sí voltear al pasado lo que nos dejan las lecciones de nuestra historia reciente y las historias de otras regiones del país para no cometer los errores y sacar las ventajas, ¿no? A mí eso me parece muy pertinente, pero yo insisto en no dejar de lado lo que está sucediendo. Sí. Con estos nuevos jóvenes, muchísimos están metidos en una dinámica de empresa cultural, haciendo grandes esfuerzos. Entonces, que ellos nos digan que su experiencia y qué les está faltando, o dónde, porque hacemos muchas, no sé, suponemos desde acá del escritorio que la vida artística, en este caso, se está desenvolviendo así y así, que los artistas son incapaces de tal cosa o de tal otra, y resulta que si vamos un poquito a los eventos, no es tanto como lo pensamos. Hay muchos esfuerzos a los lados, a lo mejor sería cuestión de coordinarlos, pero hay que ver qué está sucediendo en la vida artística y a partir de ahí
vamos a traer una persona para que nos dé talleres sobre empresas culturales, ok, pero ¿sabes qué, Fernando? Tú eres empresario cultural, ¿cuál es tu talón de Aquiles? Ah, pues esto. Ok, quiero taller de empresa cultural. La atención a eso, enfocado ¿no? a estos Así tienen que ser rubros. los talleres pertinentes a las necesidades del que va a recibirlo, ¿no? Como los planes de estudio. Así es. Entonces, esa parte como que está muy velada. Sí han hecho como, se ha sumado un poco, pero no está sistematizada la información. Acabas de decir una parte clave. Hay muchos esfuerzos y la palabra clave es aislado. Sí. Sí. O sea, el esfuerzo está, el talento está, el interés, pero el aislamiento mata a cualquiera. Que eso fue lo que hizo sobrevivir en el pasado a los mexicalenses que vinieron al Valle. Y permítame referirme al pasado no porque tenga 60 años, sino porque esa gente fue la que logró que esta ciudad emergiera. No, se prestaban las cosas, se ayudaban unos a otros, no se estigmatizaban. Y bueno, ahorita estamos hablando del tema de los grupos culturales, ¿verdad? No sé si esté pasando en otros sectores también, pero sería maravilloso para Mexicali lograr estos esfuerzos, que estos esfuerzos no fueran aislados. Yo creo que también falta algo bien importante, que hemos visto, hemos estado comentando acerca de los artistas, los creadores, toda la gente que produce pues arte, ¿no? Y hemos visto que se ha buscado desde hace mucho tiempo la profesionalización de estos. Pero falta otro aspecto que creo que es el siguiente paso, yo creo que en orden muy importante, es el de la gente que recibe los proyectos que los artistas proponen. Si te acercas a un ICBC o a una PUM, yo creo que falta la gente que recibe y evalúa los proyectos, es la que falta ahora que se profesionalice, porque no cubren los perfiles. Entonces, al llevar una propuesta artística, la persona que está ahí no tiene la capacidad, o sea, no tiene la capacitación o la habilidad de poder evaluar un proyecto como bueno o como malo. Y les pongo un ejemplo. En CEART, sin quemar a nadie, sin hablar mal de nadie, hemos recibido propuestas de personas que vienen y se venden como el mejor pianista y el mejor músico del mundo, cobrando como profesional. Cuando vas al evento, resulta que era un músico de bar, sin hacer menos el músico de bar, era un músico versátil que cantaba y tocaba como ir a un bar aquí en cualquier café, y llegó y la persona que lo compró, o sea que aprobó el proyecto, pues una persona que esperaba un músico profesional, siendo que músicos profesionales acá tenemos más y de sobra, y no los hemos podido tener en el año en el SEAT, por ejemplo. Ese tipo de situaciones pasan frecuentemente. Yo creo que es lo que más sucede. Oye, yo quiero comentar, les digo de este muchacho de México, no porque crea que los de aquí en México saben, pero es el que me ha estado llame, no, para que, iba a comentar, para no que sé venga, si ¿no? Conoces, igual y si los quiere contactar, hay algo que se llama, creo que es una asociación, se llama Emprendedores del Arte. Ajá. Ellos vinieron aquí haciendo un congreso hace como 2 años, y estuvo muy interesante, apoyados por ICBC y la Secretaría de Economía, y promueven la inclusión de los artistas al ámbito empresarial, que se acerquen a las incubadoras. Ese es el único objetivo que ellos hacen, hacer conciencia en los artistas para que se acerquen a las incubadoras. Eso ya es el nivel superior. Emprendedores deben empezar desde que estás, si se puede, en el jardín de niños, España está haciendo eso desde hace un buen rato, ¿no? Entonces la cultura del emprendedurismo debería ser parte de esta nueva formación, ¿no? Ni tan nueva debería ser, pero bueno, sería primicia, pero eso sí debe suceder. De hecho, les comento rápidamente el fenómeno, ustedes lo conocen, ¿verdad? El fenómeno de Ensenada en el caso de la Escuela de Gastronomía y Enología, que cómo empuja, ¿verdad?, toda una vocación. Lo mismo, y esa es la lección que podemos ver desde lejos, ¿verdad? Lo mismo puede ocurrir con el arte y la cultura. Al generarse generaciones formadas con una visión de emprendedora, se puede generar todo este movimiento. Lo que vienen a hacer las escuelas, las licenciaturas, ¿verdad?, es precisamente generar nuevas condiciones para generar nuevas prácticas en arte y cultura. Tenemos 2 minutitos más para concluir esta sesión, que fue más de carácter reflexivo, ¿verdad? No sé si alguien quiera hacer algún comentario adicional de ti.
Pues yo, nada más un comentario, como comentario a lo que, ahondando un poquito a lo que decía acá Fernando y los Fernandos o la maestra. A mí se me hace interesante que, por ejemplo, hay espacios que han sido apoyados anteriormente y que les ha ido bien, y curiosamente ahorita, cuando mejor les está yendo, ya no llegaron los apoyos. Entonces no sé si tenga que ver porque está teniendo cierto éxito el proyecto. Y pasó ahorita en Mexicali Rose que después de este año haber ido a Nueva York y a Berlín, no ganó ni el PACMIC, ni ganó la beca estatal, ni el apoyo de Cedesol, ninguna este año. Entonces, digo yo, ¿será por eso? Porque sí está teniendo un cierto impacto a lo mejor. Y es los mismos, como es la misma comunidad de los jurados y todo esto, que digan, bueno, pues si ya está teniendo éxito, ¿para qué quieren más apoyo? No, pues yo creo que es una cuestión como de cuotas, ¿no? O sea, es como, a ellos ya les tocó, bueno, ahora les toca a nosotros. Sí, ¿no? Ese criterio discrecional es el que debería de no estar presente. No estar, exacto. Porque al contrario, yo pienso que entre más éxito vas teniendo, entre más apoyo te van dando, pues te va a ir mejor, ¿no? Y no nomás en el caso de Mexicali Rose, en el caso del Pasaje del Arte, en el caso de las actividades que apoya el IMACUM, el Instituto de Cultura o el museo. Entonces, sí habrá que hacer una reflexión en cuanto a eso. Y las posibilidades que tengamos nosotros de hacer proyectos que van a tener un fin comunitario, porque se ha comentado en esta misma mesa, no por todos, pero se ha comentado de que es que ya tienen apoyo. Entonces yo creo que al contrario, habrá que seguir apoyando a los que están teniendo éxito y sobre todo a los que no lo tienen, para ver si pueden. Es que eso sí tendría que ser como una conclusión a la que llegar a la mesa, ¿no? Y tiene que ver con esta visión del Estado como mecenas. Entonces, lo que estamos haciendo es que, bueno, le estamos dando la lana a ellos para que hagan su proyecto, ¿no? Y la lógica es, bueno, así como como decía hace un rato, como el artista no es indigente, ¿no? Ah, pues ya le dimos a este señor indigente, pues ahora ya, como ya le dimos una torta, pues hay que darle torta al otro para que no se sienta mal. Y después le tocará eventualmente. Entonces es la lógica de darle como la limosna para mantenerlo ahí en su espacio y de alguna manera contento. Y no esto que estamos comentando de, bueno, un proyecto que ya está de alguna manera avanzado, que ya tiene cierto nivel de éxito, que va encaminado hacia crecer, pues ahí es donde el criterio tendría que ser darle más impulso para que siga, seguirle, ¿no? Hasta que llegue a la mesa. Exacto. Y la lógica es desde las instituciones al revés. Como lo comentaba Fernando, los criterios de evaluación, primero. ¿Por qué y a cuánto tiempo? ¿O cuánto tiempo necesita esta empresa para y para que funcione o llegue a sí, y no soltarlo? Pero el punto de Leti era también el empresario, y sí quisiera que no lo perdiéramos. Mi experiencia personal, yo tengo de un 100% un 10% de apoyo del gobierno municipal y estatal, y el resto es el trabajo que hacemos nosotros y un pequeño porcentaje del apoyo empresarial. Sin embargo, el empresario pues es empresario y ha sobrevivido y ha sobrellevado las crisis que hemos pasado. Y lo primero que hace el empresario es restringirse en la promoción y en la donación. Y los empresarios me dicen a mí, bueno, yo me la paso de pediche todo el año. Patricia, es magnífico tu proyecto, pero ya tenemos. Le estamos apoyando a los fulanitos y a los perenganitos y a los grupos de los actorales y esto. Y bueno, tú estás pidiendo para el arte. No somos hermanitas de la caridad, me dijo un empresario. Pues yo te lo regreso. Yo para tus eventos, para tus aniversarios, puedo traerte artistas, danza, teatro, diseño, plástica. Podemos colaborar con X, lo que estamos haciendo ahora, que son las carpetas empresariales como regalos. Podemos hacer una serie de cosas, o sea, de intercambio. Apóyame para la beca del artista de este año. Dame una cantidad, te voy a dar factura. El empresario
yo creo que deberíamos de crear algo para que el empresario, como formación de públicos dirigido hacia la empresa, la comunidad se lo va a regresar el trabajo de los empleados, su imagen, en fin, es algo que no lo tienen como interiorizado. Sí. O tenemos Son que procesos vendérselo, ¿no? complejos que Sí. llevan su tiempo. Por ejemplo, en Nuevo León, donde hay una fuertísima inversión en adquisición de artes plásticas, ¿sí? El empresario, parte de sus utilidades las dedica a invertir. Parte de la forma de estar presente es generar museos privados, por ejemplo. Pero no es gratuito eso, es parte de un proceso cultural que se ha ido interiorizando poco a poco en el tiempo y en el espacio, y eso es la historia, ¿verdad? Son procesos complejos y lentos. Aquí el chiste, ¿verdad?, es ver cómo podemos acelerar estos procesos, ¿sí? Y cómo podemos hacer ver a cierto grupo de empresarios, ¿verdad?, que sí es posible invertir, que sí es posible tener una ganancia, que sí es posible incidir en la comunidad y que sí es posible tener al arte y la cultura como una alternativa de manejo del tiempo libre. ¿Sí? Y además puede haber ganancias. Si no, veamos los eventos masivos. ¿Sí? Ahí el chiste está en la capacidad creativa de poder generarnos estas propuestas. Yo sí quisiera respetar los tiempos, ¿verdad? Son las 10 de la mañana, decirles nuevamente que vamos a hacer una transcripción de esta sesión en particular, porque en lo personal creo que fue una sesión de reflexión muy densa, muy interesante, ¿verdad? Les repartiríamos esa transcripción para que la puedan enriquecer y podamos generar un documento de esta sesión. La siguiente sesión concluiríamos con el análisis de los involucrados, y si te quedó algo en el tintero, ¿verdad?, que podamos complementar, pues nada más nos dices. Y si les quisiera preguntar quiénes o a qué grupo es el que les interesa que tengamos la próxima sesión. En Mexicali Rose no puede ser porque vamos a tener que hacer una sesión extraordinaria. Por el horario, ¿verdad? Por el horario, así es. Pero algún otro grupo, por ejemplo, podríamos traer a alguien de los motorizados, ustedes digan. Estamos para cumplir sueños. O sea, vamos a tener que, cada semana vamos a tener que tener a alguno, o yo lo propongo y se los traigo. Pues a lo mejor es más fácil de no, ¿verdad? Ustedes de ese grupo pueden ser, y traigo a alguien, o sea, invitamos a alguien, denme 2 opciones, ¿verdad? Y ya la siguiente sesión ya tendríamos a alguien, ¿no? Yo tendría una segunda sugerencia, que a lo mejor de todo este menú de posibilidades, como tú estás encargada de hacer los enlaces y las conexiones, pues a lo mejor el que se pueda, ¿no? El que se pueda venir, así como pasa con esta reunión, el que puede está viniendo, porque no quisiéramos faltar a ninguna, ¿no? El que pueda, finalmente todos son de interés para el grupo, ¿no? Pero si hay alguna preferencia. Por cierto, Lucio Ortega se disculpó, tuvo un imprevisto en la mañana. Dejamos la tablita de tarea. Sí. Para los que no hayan concluido, y la siguiente clase. La siguiente sesión la discutimos, ¿les parece? Muchas gracias.